Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Apocalipsis capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 8. Vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno: ven. Miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba: ven. En eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada. Se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba: ven. Miré, y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba: ven. Miré, y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte, y el infierno lo seguía de cerca, y se les otorgó poder sobre la 1/4 parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Amén, amén y amén. Si usted, hermano, se está preguntando, o si se atreve a preguntarle a cualquier persona en la calle acerca de la seguridad en nuestro país, si usted está preguntando acerca de esos anhelos de paz que se quieren dar en Colombia, se llama paz total, o si se atreve a preguntar a cualquier persona acerca de la paz mundial. Ustedes pueden ver hoy el lejano oriente como está ardiendo, como las 2 Coreas están mostrándose las armas. Lo mismo el Japón. El Mar Amarillo se está volviendo un epicentro de estos intereses bélicos que hay entre las 2 Coreas y en estos países del lejano oriente. Si usted le pregunta a la gente acerca de los recursos naturales, cómo hay escasez de agua, cómo hay talas en grandes cantidades, no solamente en Colombia, sino en otros países del mundo. Si usted se da cuenta o está preguntando por la crisis energética, no creo que usted reciba una buena noticia o una noticia muy optimista. En general, la gente siente algo de inquietud acerca de lo que es el futuro para el mundo. Escuchamos acerca de otros países armándose hasta los dientes y amenazándose unos a otros. Escuchamos a los líderes mundiales alardeando y paseándose por el mundo de las armas nucleares que tienen. Usted sabe muy bien de los esfuerzos que se están haciendo en el Medio Oriente por reconciliar los diferentes grupos y las naciones, pero parece que todo esto fuera inútil. Ustedes también deben haber empezado a escuchar la idea de que la única solución para la situación a nivel mundial es de un gobierno mundial que lo está proponiendo las mismas Naciones Unidas. Estamos escuchando frecuentemente que el planeta está quedándose sin recursos naturales y que se viene una crisis ecológica.
Según el Ministerio de Salud, las enfermedades infecciosas continúan siendo la mayor causa de muerte a nivel mundial. Y ustedes así lo han visto. Hablemos de enfermedades como la viruela, que llegaron a considerarse obsoletas y extintas y han resurgido como amenazas mundiales, ya que han generado resistencia a todos los tratamientos médicos y todos los intentos desde la medicina y desde la ciencia para erradicarlos. Hermanos, vivimos tiempos difíciles. El mensaje no es para intimidarlos. El mensaje no es para mantenerlos ahí petrificados. Yo estoy seguro que el pastor Junior, este servidor, cada vez que preparamos un mensaje, no nos queremos abstraer de la realidad mundial, pero siempre está enfocado en que la fe de ustedes crezca cada día y de esa manera se aferren más a seguir al Señor Jesús, obedeciendo su santa palabra. Pero no podemos tapar el sol con los dedos. Estamos viviendo tiempos difíciles. A mí me parecieron interesantes los resultados de una encuesta revelada recientemente, que el 66% de los colombianos creen que el mundo se va a acabar pronto, incluyendo al menos un tercio de personas que nunca han ido a la iglesia. Ya el pastor y yo tuvimos la experiencia que alguien nos llamó pastor en algún lugar público. Inmediatamente unos hombres se nos acercaron a preguntarnos: ¿ustedes son pastores? Y les dijimos: sí. Por favor, díganos, ¿está el mundo por llegar a su fin? Y yo creo, mis amados hermanos, que no sea muy distinto en Latinoamérica lo que está pasando. La gente está esperando, y en el mundo entero, la gente está esperando el fin del mundo. Hablemos sinceramente, no somos optimistas frente al futuro, ¿o sí? Y ya sea que algunas de las crisis en que vivimos tengan que ver o no con la llegada del fin del mundo, una cosa sí es segura, mis amados hermanos: lo que estamos viviendo ahora ni se compara con la crisis global que va a golpear este planeta en el futuro. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Nadie lo sabe, solo Dios. Ese será un periodo conocido como la Gran Tribulación, momento para el cual la iglesia ya ha sido arrebatada. Entienda esto: estamos viviendo tiempos de tribulación, pero para el momento de la Gran Tribulación ya la iglesia ha sido arrebatada. Por lo tanto, la gente sin Cristo espera el fin del mundo. La iglesia espera al Señor Jesús. Por esa y varias razones más, quiero en esta mañana, mis hermanos, compartirles este mensaje que con mucho amor he preparado, en donde vamos a descubrir los efectos de la gran tribulación en el planeta Tierra y en la raza humana. Lo primero que vamos a ver es que encontramos hermanos fieles en su testimonio. Partamos de la base que ahora mismo nosotros estamos viviendo tiempos de tribulación con el accionar cada vez más fuerte e intenso del espíritu del anticristo. Solo hasta que la iglesia haya sido arrebatada, el anticristo no se podrá posesionar en el trono que está en el templo de Jerusalén. Aclaro, sí está en acción el espíritu del anticristo, pero el anticristo no se podrá posesionar en el tercer templo en Jerusalén con la bienvenida que le van a dar los judíos creyendo que ese es el verdadero Mesías. Él no podrá posesionarse sino hasta que la iglesia haya sido arrebatada. Escribiéndole a los tesalonicenses, el apóstol Pablo está diciendo en el capítulo 2, versículo 6, diciendo y escribiendo y
dejándonoslo saber. Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, al anticristo, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces aquí está hablando, en el versículo 6 dice, hay algo que detiene a este hombre. Ese algo es la iglesia. Y en el versículo 7 dice, es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene, es el Espíritu Santo. Quitada la iglesia, sacada la iglesia, ya no hay accionar del Espíritu Santo en cuanto a la salvación. Y dice el versículo 8, entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El Señor no precisa de armas ni de tanques de guerra ni de nada de estas cosas para destruir el poder diabólico. Alégrense, nuestro Rey con el soplo de su boca destruirá este poder. Él no necesita de armas. David lo dijo, mi Dios no precisa de armas para derribar a los enemigos. Entonces dice, versículo 9, el malvado vendrá, hablando del anticristo, ahí está más grandecito, por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Versículo 10, con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Y usted me dirá, pastor, pero entonces esto es como para la gente que no quiere creer y que van tras los ídolos y que van tras sus líderes religiosos que los están llevando todos los días hacia la idolatría y a abandonar más la verdad de Dios. Aquí incluye también gente del pueblo de Dios, gente que se resiste a creer la palabra del Señor y que van a recibir en vez del Espíritu Santo un espíritu del engaño, para que por no haber creído y obedecido la verdad, entonces crean en la mentira. Y entre esas mentiras van a aplaudir el accionar del anticristo cuando lo vean hacer milagros, señales y prodigios, todos ellos falsos. Entonces, ¿viste esta panorámica? Vamos al capítulo 6, versículo 9 de Apocalipsis. Y dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios. ¿Por qué causa habían sufrido el martirio? Por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Entonces, versículo 11, cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. ¿Quiénes son estos mártires? Me gusta este texto que dice que sufrieron el martirio por causa de la palabra, o sea, no silenciaron la palabra. Es decir, vivieron la palabra, predicaron la palabra, pero a su vez se mantenían fieles en lo que ellos mismos estaban testificando. Una cosa es predicar la palabra de Dios y otra cosa es testificar lo que se está predicando. Porque hay mucha gente que está predicando la palabra del Señor, pero están viviendo en contravía a la palabra de Dios. Y requisito importante, y es que si se va a sufrir, se sufra por predicar la palabra, pero por mantenerse fieles en el testimonio. ¿Quiénes son estos mártires?
Estos son todos los mártires de la historia que por haber predicado el evangelio desde Abel, pasando por los profetas, pasando por los apóstoles y todos los que estaban, incluido Esteban, han sido asesinados por causa de la fe en Cristo Jesús. En Hebreos está diciendo que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín y que ese sacrificio aún está hablando todavía. Ahí en Hebreos 11, y usted lo puede leer en su casa. Entonces surge una pregunta: ¿qué es un mártir? Vamos a ver qué es un mártir. Un mártir es una persona asesinada por causa de su fe en Cristo Jesús y su evangelio. Algunos alegan que habrá salvación para los gentiles después de la gran tribulación, no que es para los demás. No, habrá salvación después de que la iglesia haya sido arrebatada, cuando viene el periodo de la gran tribulación, pero solamente para los judíos que aceptan a Jesucristo y lo reconocen como el verdadero Mesías. No es verdad que habrá salvación para los gentiles en la gran tribulación, porque sería creer que lo que no pudo hacer el Cordero de Dios, Cristo Jesús, en 2000 y algo más de años, lo lograría el anticristo en 3 años y medio. Se oye mucho predicador diciéndole a la gente: ahí nos vamos yendo, y si el Señor viene y usted se queda, tranquilo, que en la gran tribulación usted puede morir decapitado y ser salvo. No. Muchos creyentes están entrando en un nivel altísimo de conformismo y de una vida mediocre y fría con el Señor Jesús, diciendo: es que si me quedo, y lo dicen con soberbia, pues ahí vendrá la oportunidad en la gran tribulación, así me toque pagar con mi sangre. Mire, esas personas, yo les doy una mala noticia. Si la sangre derramada hasta la última gota del Cordero de Dios en la cruz del Calvario no les trajo salvación, ni crean que el anticristo lo va a hacer, y mucho menos su propia sangre. Tenemos que afirmarnos, hermanos. El apóstol Pablo nos está escribiendo y nos dice que debemos consolidar la fe de la iglesia. La iglesia está en serios problemas. No nos quedemos viendo las noticias hacia afuera. Vivamos la realidad de nosotros como iglesia. Aferrémonos a esta salvación tan grande, que el único que la pudo dar fue el Cordero de Dios, que lleva por nombre el nombre más glorioso que hay, el nombre de Jesús el Señor. Hagamos una diferencia entre tribulación y gran tribulación. ¿Qué es la tribulación? En Mateo 24:9, el Señor Jesús afirmó que antes de su regreso habrá una serie de señales, entre las cuales están el engaño, la aparición de falsos cristos, las guerras, los rumores de guerras, los enfrentamientos entre naciones y reinos, pestes, hambres y terremotos, los cuales el Señor llamó principio de dolores. Pero además, el Señor dijo que la iglesia tendría que experimentar un tiempo de tribulación que contiene muerte para los cristianos y aborrecimiento para la iglesia del Señor por parte de todas las gentes y por causa del nombre de Jesús. En Mateo 24:9, y voy a leer en la versión Reina Valera, nos dice el Señor:
entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Por causa de quién? Por causa de mi nombre, dice el Señor. O sea que estamos viviendo en tribulación. Yo no sé si usted está contento con la situación que estamos viviendo ahora. Yo no lo estoy tanto, pero sí me regocijo, acogido a esa palabra que el Señor dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Él es el Rey y Él cumple lo que promete, pastor. Estamos en tribulación. Hoy, pastor, ven, es necesario que hablemos esto. Es necesario que hablemos esto. Sí, gloria a Dios. Y así me das una tregua para tomar agua. Solamente quería hacer énfasis en eso que el pastor está diciendo. Diferenciemos bien estos dos conceptos: tribulación y gran tribulación. Entonces, estamos en tribulación. Algunas veces nosotros en países como Colombia lo sentimos de manera menor, pero hermanos, Colombia es el segundo país de América hispanohablante donde más se persigue a los cristianos. Nosotros aquí en las ciudades tenemos ciertas libertades, pero tenemos lugares del mundo e inclusive lugares de nuestro país donde está ocurriendo esto: muerte a los cristianos por una razón, por ser cristianos. Ahora bien, como ninguna ley del mundo dice que se va a asesinar a alguien por su condición de fe, normalmente a esos cristianos se les lleva a juicio por falsos delitos de los que los acusan. Así que, así como en la época del Señor Jesús, compran a falsos testigos para que digan que esos cristianos cometieron X o Y delito, pero en realidad lo que está ocurriendo es que los matan por su fe en Jesucristo el Señor. Entonces recuerde eso y le decía al pastor, haga énfasis en eso: estamos en tribulación. Gracias, pastor. Gran aporte el que me haces. Y no se le haga extraño que en el futuro parte de esta tribulación empiece a verse pintada en las calles de nuestras ciudades, en los murales que hoy están tan de moda, donde haya grafitis que digan: haz patria, mata a un cristiano. Y ruego en esta mañana que el Espíritu Santo le permita ahondar mucho más allá y que le dé visión para que usted entienda que sí estamos en tribulación, pero que eso no lo lleve a usted al miedo, sino a afirmar la fe en Cristo Jesús, a decir: sin ti nada puedo hacer, pero contigo todo lo puedo hacer. Ahora, ¿qué es la gran tribulación? La gran tribulación es la etapa que el pueblo de Israel tendrá que sufrir exactamente después del arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, el anticristo se manifestará inmediatamente. Sin embargo, todo esto ocurrirá como un proceso escalonado de los siguientes hechos. Le voy a mencionar apenas algunos. 1. La iglesia es arrebatada. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? ¿Cuántos están listos con la frase para decirle: bienvenido, Señor Jesús? Ese va a ser un tiempo de mucha alegría en el que vamos a ver que el que lo prometió, lo cumplió. Dijo que nacería y nació, dijo que moriría y murió, dijo que resucitaría y resucitó, dijo que ascendería y ascendió, dijo que volvería y volverá. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Te esperamos, Señor Jesús. Entonces, la iglesia es arrebatada. En el mundo se manifiesta el anticristo. Todo esto es escalonado. Ya estamos hablando de la etapa de la gran tribulación.
la iglesia apóstata, que hoy ocupa muchos templos que dicen ser cristianos, la nación de Israel y el mundo entero le van a decir al anticristo: bienvenido, tú sí eres, pero ya la iglesia se había ido. El anticristo ofrece 3 años y medio de paz y seguridad. Después de estos 3 años y medio, el anticristo se hace adorar y muestra su homosexualidad. Eso no es gratuito, lo que se está dando a nivel mundial, abriéndole la puerta al homosexualismo. Aclaro. Y ayer el Señor me movió todo el día con esta palabra. Y si te ves con un homosexual, ¿qué le vas a decir? Y si a ti como siervo mío te preguntan qué pasa con el homosexualismo, yo tengo para decir que por ellos también Jesús murió y que a ellos también los ama, pero si se arrepienten de su pecado. Entonces el anticristo va a traer como evidencia de que este trabajo que han venido haciendo en las sociedades, en el comercio, en la banca, en la industria, de expandir el homosexualismo con todas las libertades, va a ser confirmado por el anticristo, porque en Daniel 11:37 nos dice la palabra del Señor acerca del anticristo: del Dios de sus padres no hará caso. Es decir, nos está diciendo que el anticristo viene de Israel también. Entonces, del Dios verdadero no va a hacer caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Luego, seguimos en este proceso. Al ver esto, Israel se da cuenta que ese no es el verdadero Mesías, porque lo van a ver muy delicado, muy amanerado, muy opositor a Dios. Después Dios le abre el entendimiento a Israel y ellos reconocen que el verdadero Mesías era el que había nacido hacía más de 2000 años, había estado en medio de ellos y ellos no lo recibieron. Y ahí se abrió la puerta para que el gentil recibiera a Cristo Jesús, y dice: mas a los que le recibieron. ¿Cuántos lo han recibido? ¿Cuántos creen en su nombre? Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. En Zacarías 12:10 nos dice la palabra del Señor: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el hijo primogénito. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando Israel se le revele al anticristo y no lo adore como el Mesías, el anticristo va a empezar a perseguir y a matar a todos los judíos que estén en los diferentes lugares del mundo y que empiezan a confesar a Jesucristo como el Señor. Luego Dios comienza a derramar su ira por medio de 28 juicios, y esa es la gran tribulación. Entonces, ¿qué hacen estos mártires? Versículos 10 y 11. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas, y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. 2. Viene el caos cósmico. Versículos 12 al 14. Vi que el Cordero rompió el 6º sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. Es decir, como si se hubiera puesto una tela negra que cubre el sol. Y ustedes saben que sin sol ni hay calor ni hay luz. La luna entera se tornó roja como la sangre,
y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Un caos en todo el cosmos. Yo le oí a mi abuela, la única que conocí, que le decía a mi mamá, yo estaba muy niño, y ella le decía que el Mesías iba a venir. Y usaba esta frase, que el Mesías había dicho, dentro de 1000 y 1000 volvería a este mundo. Yo no entendía eso, pero que también iba a haber lluvia de estrellas. Siempre eso estuvo en mi vida rondando. Nunca me atreví a preguntarles nada sobre el tema, pero era una constante. Cada que mamá iba donde mi abuela a visitarla, la conversación era en torno a las Sagradas Escrituras. Y oh pavor el que yo sentía cuando ellas mencionaban que iba a haber lluvia de estrellas. Yo creo que hay estrellas más grandes que la Tierra. Yo lo que pienso aquí, es mi apreciación, es que esas estrellas son asteroides. Asteroides es el que... Asteroides y meteoritos que van a caer sobre la Tierra. Entonces, cuando yo pensaba en ellas y medito en eso que ellas conversaban y que era frecuente en su conversación, acerca de lo que se venía al mundo, mi abuela era muy firme, un carácter fuerte, pero cuando tocaba este tema, ella siempre decía, el mundo se va a deteriorar. Hoy, después de pensar en todo esto, me acerco a las Sagradas Escrituras y me doy cuenta, después de preguntarme si los profetas dijeron algo acerca de la gran tribulación. Yo creo en las profecías, hermanos. Las profecías dadas por Dios por medio de sus profetas. ¿Ustedes creen en las profecías? Entonces, si creemos en estas profecías y si creemos que estas profecías son literales, la respuesta es que sí hablaron los profetas con respecto a este tema. Sin embargo, ninguno de los profetas vio todas las características de la gran tribulación. La clave entonces, ¿en qué está? En comparar los registros proféticos, a los cuales yo les invito que lo hagan en casa, se acerquen a la Biblia para que ustedes tengan un panorama mucho más amplio, sabiendo que el misterio será revelado en el Nuevo Testamento. Joel, por ejemplo, el profeta Joel, habló de la conversión de Israel y del caos cósmico del que estamos hablando. Amós habla de la ira de Dios y de un gobierno mundial. Isaías habla de la conversión de Israel. Otra vez también habla del caos cósmico y la aparición de Cristo Jesús como no un profeta, no como un hombre cualquiera, sino como el Mesías verdadero. Zacarías habla de la salvación de los gentiles y la aparición de Cristo Jesús como el soberano sobre todos los reinos de la tierra. Daniel y Zacarías son profetas clave que nos anuncian la duración de la gran tribulación, la llegada del príncipe de Satanás, que es el anticristo. Nos hablan de la profanación del templo
Nos están hablando Daniel y Zacarías de la llegada de un imperio mundial. Y nos están hablando de la conclusión de la tribulación con la aparición de Cristo Jesús, con su iglesia, de la gran tribulación, con su iglesia, después de que ésta ha sido arrebatada. ¿Hablaron los profetas de estos tiempos? Sí los hablaron. Por eso es que les estamos diciendo constantemente, hermanos, lean la Biblia diariamente, ordenadamente, fervientemente y alegremente. Acérquese a las Sagradas Escrituras y permita que Dios se haga entender en su vida. Entonces va a llegar la oración mundial. Versículo 15 y 16. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Esa va a ser una oración mundial. Pero no le van a orar a Dios, le van a orar a eso que se está poniendo de moda hoy, con tanta cosa alternativa que se está dando en el mundo, promovida por la nueva era. Se está hablando, todo es ya la madre tierra, la Pachamama, y está incrementándose la fe, dice que en la Pachamama, en la madre tierra. ¿Por qué? Porque mire, la gente no le va a decir al Señor: Señor, nos rebelamos contra ti. La gente va a orar, pero le va a hablar es a la tierra. Va a ser una oración, pero a la tierra, a la que quieren hacer presentar como una diosa, a la diosa tierra. Mire que dicen: gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Ningún pecador no arrepentido, iglesia, va a salvarse del justo castigo de Dios. Ninguno. Los horrores del juicio de Dios sobre la tierra durante la gran tribulación son un despliegue menor de su ira, porque es una ira eterna sobre aquellos que rechazaron su salvación. Digamos que eso es lo mínimo que les va a pasar, porque Dios, bendito sea el Señor, va a poner todas las cosas en su lugar. Él va a juzgar el mal, Él va a cumplir su promesa a Israel, Él va a preservar a la iglesia, Él va a cumplir la profecía de su segunda venida, Él va a cumplir la promesa de un nuevo cielo y de una nueva tierra. Así que usted me dirá: pastor, ¿qué hacemos mientras todo esto sucede? ¿Qué hacemos antes de que se llegue la gran tribulación, ese tiempo terrible que va a llegar a la humanidad? ¿Qué hacemos hoy? Yo le voy a decir algo muy sencillo. Iglesia, mientras tanto, no endurezca su corazón. No endurezca su corazón. En Hebreos 13:7 dice: por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. ¿Qué debemos hacer mientras viene el Señor? No endurecer nuestro corazón, no ser rebeldes, no ser desobedientes, no oponernos a la gran verdad de Dios que se encuentra en este hermoso y sagrado libro, la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué más debemos hacer? Prestar atención. Hebreos 2, 1 al 4 dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. ¿Qué será lo que nos quiere decir el escritor aquí?
Hombre, si usted ha venido prestando atención, ahora es necesario que preste más atención. Es decir, que se concentre. No se conforme con prestar atención, preste más atención, que la atención a la palabra del Señor sea incrementada en su vida todos los días, minuto a minuto, hora tras hora. Y de esa manera no cerraremos el oído a lo que el Señor nos está diciendo. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. No podemos descuidar este regalo tan grande que Dios nos ha dado. Cuando a usted le dan algo valioso, es lo que más cuida, es lo que más aprecia. El hecho de que la salvación sea gratuita, no la menosprecie. Apréciela, abrácela, no peque. No practique el pecado, no sirva de instrumento a Satanás, no adore a Satanás ni haga tropezar a los hermanos. Dígale a la gente acerca de la verdad de Dios, que conozcan la verdad de Dios que es Cristo Jesús. El Señor lo dijo, y ustedes conocerán la verdad y encontrarán la verdadera libertad. O sea que Dios nos ha dado toda esta profecía en su eterna palabra, no solo para llenarnos, sino también para alimentar nuestro espíritu y nuestra fe, sino también para cambiar. Cambiemos, hermanos, la actitud, animémonos los unos a los otros, motivémonos, purifiquémonos y preparemos nuestros corazones para Él. Así que mientras esperamos la venida del Señor, les voy a dar 3 recomendaciones, hermanos. La primera, trabajemos con Él. La segunda, caminemos con Él. Y la tercera, adorémosle solamente a Él. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.